Buenos días. Vamos a presentar la charla sobre arqueología en los videojuegos. Este año, a diferencia del año pasado, que hablamos sobre la imagen del arqueólogo o la persona que hace arqueología dentro de los videojuegos a partir de los primeros, en los años 70, y llegamos hasta Lara Croft. Lo podéis encontrar en la página de Retro Madrid. Este año vamos a hablar un poco más sobre lo que entendemos como cultura material directamente. Vamos a tratar puntos como son el juego en la sociedad, el juego como patrimonio, historia, arqueología de los controladores y repercusión de los videojuegos en la sociedad. Dentro de la cultura material de los videojuegos podemos entender todo lo que es el merchandising, la propia producción de los videojuegos, los controladores y consolas, incluso los espacios que se utilizan para referentes a los videojuegos, a la comunidad, al colectivo, como es Retro Madrid, ferias de videojuegos aparte y otros espacios, como por ejemplo en la actualidad se están desarrollando puntos de Poképaradas de Pokémon GO. También podríamos estudiarlo como lugares y espacios dedicados al videojuego o relacionados con él. Pero este año hemos decidido centrarnos un poco más en los controladores. Es un aspecto que yo al menos leyendo he ido comprobando que se hace mención sobre ellos, pero nunca se ha tratado realmente su importancia dentro de la sociedad o dentro de la industria del videojuego, aunque sí que hay algún análisis sobre por qué tipo de controles se hacen, o su diseño, o su complicación a la hora de la producción de los videojuegos. Los mandos o controladores son importantes porque primero hay que analizar dos puntos clave para entender los videojuegos, que están basados en dos aspectos esenciales para denominarlos propiamente videojuegos, que son el mundo virtual, que es la creación de un mundo basado en unas reglas y una interacción que tenemos que complementarlo para ese mundo virtual, porque nosotros desde nuestro propio mundo no podemos acceder a ellos. Esa interacción la realizamos mediante controladores. Es un punto esencial para que algo se denomine videojuego. Los controles siempre han estado asociados al videojuego. Este es el primer videojuego catalogado como tal. Es Tennis for Two, que se desarrolló en Estados Unidos en el complejo de la industria militar. La pantalla, como lo que vemos, es un osciloscopio, pero el controlador ya vemos similitudes con lo que hemos ido probando a lo largo de nuestra vida en este mundo. Tiene una rueda de giro, que es para tomar la dirección de la pelota, y un pulsador, que es para dar un golpe a la pelota, para rebotarla al contrario. Este ejemplo lo quiero dejar aquí, tenerlo en cuenta, porque ahora vamos a ver el primer intento comercial de un videojuego. Tiene 4 botones. Fue un fallido intento porque no consiguió las ventas que se estimaban, ni que la gente se interesara por ellos, porque pese a tener 4 botones y lo ridículo que nos parezca ahora, era muy complicado para la época. La gente no entendía muy bien cómo funcionaba, y a diferencia de Tennis for Two, que no se comercializó, este lo intentó y falló drásticamente por la complejidad de sus controles. El juego consistía en una nave que tenía que destruir o evitar asteroides. Pues por muy simple que parezca, no interesó. Tenemos que ir hasta el año siguiente, con la llegada de Pong, que simplemente tenía una rueda para mover lo que es el jugador o la plataforma en la que rebota la pelota, para que la sociedad empiece a interesarse y disfrute realmente de este videojuego. Entonces aquí para nosotros consideramos el nacimiento de la cultura del videojuego en la sociedad.
Gracias a su popularización y nacimiento de consolas, bueno, ya había nacido la Odyssey, pero no era tan popular como llegó a ser tan recreativas, el nacimiento de espacios dedicados a videojuegos, una cultura, un sentimiento de identidad. Para entender la importancia de los controladores y las consolas tenemos que analizar un poquito en rasgos muy básicos cómo se desarrolla el diseño de los videojuegos, que están influenciados y se influyen mutuamente entre lo que es la tecnología disponible, el diseño artístico, comercial, etcétera, de un videojuego y las plataformas en las que se va a desarrollar o para las que está adaptado. Todas estas condicionan el producto final, que es el que nosotros vamos a disfrutar como jugadores. Haciendo un análisis respecto a los controladores, nos hemos dado cuenta que podríamos, de forma arbitraria, nosotros asociar tipos de controladores a tipos de géneros o plataformas o formas de diseño de videojuego. El arcade heredó y se identificó con el control, la palanca de mando, que proviene de los diseños de mandos para los aviones militares. Este diseño intuimos que se debe al uso por el aguante que tiene, la dirección, porque a diferencia del Pong no tiene una rueda de giro, sino que da más movilidad, y en muchos juegos están diseñados para estas limitaciones técnicas. Otro punto es la entrada de los ordenadores. El ratón y los teclados en el mundo del videojuego generó una gran abertura de configuraciones, mucha más disponibilidad de teclas, mejor rendimiento y sobre todo es de destacar las aventuras gráficas, primero como textos y después como opciones por ratón, para que este género ahora mismo prácticamente ha reinado solo en PC. Se han hecho intentos para adaptar los otros controles, pero no han tenido el mismo éxito. La llegada de Nintendo y la cruceta, patentada por la misma empresa, permitió que plataformas tuvieran mejor adaptación al movimiento de los personajes para esquivar obstáculos, y de hecho es el preferido para jugadores y también para desarrolladores a la hora de pensar en el diseño de juegos dedicados a plataformas. Esto es muy importante a partir de los 80 porque hablaremos de una estandarización de los mandos y los controles en su diseño. Y no es hasta los años 90, con la introducción de los dos joysticks, gracias a que la tecnología 3D empieza a ser más viable y pensada en el diseño de videojuegos, que tenemos que ver la disociación de los dos, de la vista y el movimiento. Estos dos joysticks, desde el DualShock en mediados de los 90 hasta ahora, igual que la cruceta, igual que los pulsadores, se estandarizaría, y casi todos los controles que vemos en el mercado desde los últimos 20 años tienen un diseño similar. Ahora, ¿cómo afectan las personas en el diseño y la elección de los mandos, o cómo piensan las empresas en torno al jugador? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Si bien en nuestro sistema, los videojuegos son un comercio, un sistema para tener ganancias de forma basándonos en los gustos de las personas, esto condiciona a que los controles pensados en los diseñadores estándar sean de tipo accesible a la mayor parte de nosotros. Lo que genera que, por ejemplo, no se piense realmente en las personas que no pueden, por ejemplo, usar toda la movilidad de sus manos o tengan dificultades para esto. Y sí, no he puesto imágenes, pero sí existen casos desde los años 70 en los que gente con discapacidades han generado y creado diseños alternativos a los controles porque ellos también quieren jugar. Entonces, incluyéndolo, haciendo conectores a botones más grandes, controles por boca o soplido, etc. Después, tenemos que pensar en cómo, algo que nunca atendemos a esto, que los videojuegos son productos industriales, y la producción industrial en nuestro sistema está basada en la explotación de distintos entornos alrededor de todo el globo, y con el sistema de ganancia las empresas piensan en el mayor beneficio posible. Entonces tenemos casos que trataremos más adelante, como el coltán o el tántalo, que si bien son los más llamativos por las condiciones en las que se extraen,
También hay otros materiales en el mundo de la tecnología que condicionan que su venta barata haga explotaciones que violan los derechos humanos. Por último, mencionar el aspecto lúdico que tienen los videojuegos, que aunque creemos que está basado todo en la diversión del jugador, la gran mayoría lo es un aspecto importante y a tener en cuenta porque siempre ha estado relacionado con la sociedad, con las personas, e incluso más allá o antes de ello. Vale, ahora vamos a hablar un poco sobre el origen del juego y los videojuegos. Los juegos en general no vienen de los humanos, es decir, casi todas las especies animales, especialmente mamíferos y primates, tienen juegos. ¿Y qué son esos juegos? Principalmente simulaciones de cómo pretenden que sea su vida adulta, es decir, por ejemplo, juegan a cazar porque así practican sus habilidades de caza. Y también es muy importante que son juegos muy sociales, es decir, la mayoría de los juegos siempre ocurren en compañía. Hay un estudio principalmente de Huizinga, de principios de siglo prácticamente, en el cual en Homo ludensis habla sobre todos estos aspectos, y aquí los hemos querido resumir porque al final los videojuegos también han heredado ello. Cuando tú juegas un videojuego también te están enseñando varias cosas de qué se pretende que seas o cómo se pretende que seas. Y es que eso, tenemos que pensar a los animales como nuestros planetas tan cercanos, que al final también tienen desde el chimpancé influencer hasta el gorila hater. E incluso sus propios juegos son bastante parecidos a los nuestros. ¿Cómo han sido nuestros juegos hasta el día de hoy? Diversos estudios arqueológicos nos muestran cómo personas muy infantiles realizan las mismas actividades que se pretende que realicen cuando sean mayores, pero que se puede comprobar que son inútiles. Ese niño con ese hacha seguramente no consiga cortar ninguna rama y el que está cazando realmente no va a cazar ningún animal que sea para un alimento que sea realmente sustancioso para ellos. E igualmente también se puede ver que son actividades principalmente sociales y que tienen una carga de género detrás. Aquí podemos ver, por ejemplo, a esas niñas ayudando a su madre a la realización de la comida. Si nos vamos ya a nuestra historia más reciente, también podemos ver como en la época de la guerra civil los niños juegan directamente a ejecuciones. Es decir, estos niños estaban representando lo que estaban viendo de sus adultos, porque era lo que se iba a esperar de ellos. Igualmente, en otro ejemplo, en Madrid podemos ver cómo esas personas caminaban por lavapiés, simulando que eran una comitiva de milicianos, y donde también se puede ver a las niñas que van vestidas de enfermeras. Pero tampoco hace falta irse tan lejos. Hoy en día, cuando llegan Navidades, vemos los catálogos de juguetes y vemos como todas las páginas rosas son de niñas jugando a casitas y cocinitas, mientras que los niños son ingenieros, héroes, etc. Por eso lo que tenemos que ver es cómo los videojuegos pueden transformar la sociedad. Cuando en un videojuego aparecen mujeres fuertes, cuando una persona los juega dice, joder, también están ahí. No es lo mismo que aparezca Aya, por ejemplo, la que estamos viendo aquí, de Horizon, como protagonistas, mujeres fuertes que van realizando aventuras, que en otras sagas en las cuales las mujeres son directamente acusadas y forman parte incluso de la escena en la que ocurre. Como ejemplo, es bastante cercano, pero bueno, en Final Fantasy XV, que creo que se lanzó en 2016 más o menos, podemos ver escenas en las que las mujeres están siendo acosadas en el escenario como NPCs. Y dices, joder, que estén naturalizando eso de forma tan grave, al final va a tener una repercusión en las personas que lo juegan. Pero también los videojuegos nos pueden enseñar más cosas, no solo a cómo ser como adultos, sino nos pueden enseñar historia, nos pueden enseñar diversas habilidades. En el caso este del patrimonio y la historia, podemos ver juegos tan bien recreados como Assassin's Creed Origins, en el cual no simplemente te están reconstruyendo el pasado, sino que la trama está ambientada en el pasado y te cuentan situaciones del pasado. De hecho, Ubisoft ha desarrollado un modo en el cual no existe el juego, simplemente es contemplativo para que aprendas. Y juegos, sobre todo más antiguos, en los cuales te dan una visión del pasado determinada. En el caso que podemos ver abajo a la derecha, es Pitfall de Mayan Adventure, es uno de los juegos más famosos que empezó con Atari, 2600, y que marcó también un poco la saga como iban a ser. Todos los videojuegos de arqueología, como hablamos el año pasado, están ambientados en otros continentes, es decir, en México, Egipto, como si en España no hubiera arqueología, y siempre con una visión muy peyorativa de esas personas que estudiaban. Es decir, cuando sale un maya, pues el maya es caníbal, es retrasado, etc. Entonces, nosotros también queremos reivindicar esa faceta del juego como educativo porque es muy útil. Porque un videojuego enseña distinto a como estudian en las escuelas. En las escuelas directamente te dan una lección y tú la aprendes. Aquí la estás viviendo.
Y es que los videojuegos, como hemos dicho, nacieron con esa vocación. Gran parte de la vocación de los videojuegos fue enseñar de manera más directa, como puede ser la VT de Sócrates de finales de los 80, en el cual los juegos eran continuamente de aprendizaje. E incluso los estudios que salen hoy en día, este es de los más antiguos que he visto, de 2003 en España, te dicen que los videojuegos son muy útiles para aprender, pese a que incluso hoy en día son muy vistos de forma peyorativa. Pero como hemos dicho que los videojuegos nos enseñan, evidentemente la sociedad de hoy en día lo que nos está enseñando es que tienes que consumir. Es decir, cuando crean un videojuego dicen, joder, vamos a intentar que esta persona consuma porque nos va a beneficiar. Antiguamente eso, como la industria no estaba tan desarrollada, pues al final era más desbloquear, más colectivo, mientras que ahora consiste en eso, en tener una tarjeta de crédito y poder comprar todo lo posible. Que al final se acaba convirtiendo en esto. Tú lo que estás viendo es una cantidad ingente de compra, 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 compra más porque va a ser mejor. Y al final eso lo que acaba haciendo es minusvaliorar el videojuego. Al final no hay una cultura tan grande de los videojuegos más actuales porque al cabo de 5 años se van olvidando. La cantidad es tan ingente que al final pierde ese valor. Por eso nosotros estuvimos el año pasado para eso, para ver el aporte patrimonial de los videojuegos, porque, es decir, muchos de nosotros seguramente consideraremos el videojuego como algo que es cultural y es beneficioso para las personas siempre que se apoya a medida y tal. Y queremos apoyar ese aspecto desde el punto de vista de la arqueología. Al final, eso, los videojuegos, la arqueología en general y la retroinformática tienen ese símil de estudiar el pasado de un aspecto, como puede ser eso, tanto las culturas pasadas o presentes, como los videojuegos e informática. Y es que realmente en esa promoción los estudios ya están surgiendo bastante. Tenemos tanto el estudio español más importante, que ha sido el Yacimiento Pixel, de los videojuegos como cultura, que tenemos por ahí el autor, luego estará también en el local, en el stand, y haciendo un breve podcast. Y tenemos incluso un proyecto de investigación y desarrollo del Ministerio Español de la Universidad de Murcia sobre los videojuegos medievales. Luego también, pues, el caso más famoso, que es la excavación de Atari DT, que luego si queréis también la podemos comentar un ratillo más, en la cual directamente lo excavaron. Este autor además no considera que simplemente tú excaves el objeto y lo extraigas, sino que considera que tú puedes buscar en el videojuego saber qué relaciones tiene con la sociedad actual. Por otra parte, queríamos hablar sobre, en esa cultura, nosotros hemos influenciado los videojuegos, ellos a nosotros. Una cosa que compartimos es que las calles todavía se quedan más vacías. El videojuego antes era mucho más social, mucho ir a una recreativa y jugar entre todos, y ahora consiste en conectarte a Steam y jugar o solo con tus amigos. Podemos pensar, ¿por qué ha sido eso? ¿Cuál es el objetivo principal? Evidentemente una desarrolladora o una industria como puede ser Sony no dice, joder, ¿cómo puedo hacer para aumentar mis ventas tan directamente como hacer que la gente no salga a la calle a hacer una recreativa? Pero evidentemente si fomentan el juego local con videoconsolas, pues más personas tienen que comprar la videoconsola, los controladores, los videojuegos, pagar suscripciones, internet, etc. Entonces aquí tenemos la diferencia con cómo era el videojuego antes y cómo era ahora. Antes también había bastantes juegos locales, es decir, Atari tuvo muchas ventas, incluso Magnavox Odyssey tuvo muchas ventas, etc. Pero también el juego en recreativas era un potencial muy fuerte porque era un aspecto social. La gente se reunía, jugaba, aprendía cómo jugar mejor, etc. Esto empezó a cambiar principalmente a partir de esta saga, sobre todo por el desarrollo de las videoconsolas locales. Es decir, antes una arcade estaba mucho mejor desarrollada para jugar a su videojuego concreto y además pues tenía mejor capacidad de hardware, de gráficas, etc. Y sin embargo, a partir sobre todo de esta época, las consolas tenían esa capacidad de igualar las arcades o incluso mejorarlas y la capacidad de tener partidas que tú puedas guardar. Es decir, no son simplemente partidas de 20 minutos, etc., sino que son más continuas. En cuanto a eso, al juego multijugador, fue directamente la primera videoconsola que nos ha enseñado mi compañero, era para multijugador. Prácticamente todas las consolas eran multijugador, e incluso si tú comprabas la Color TV Game de Nintendo, era multijugador. Y más tarde pues acabó reduciéndose a eso, a partidas de fiesta, sobre todo a partir de la Play 2 y Play 3, o quedar con los amigos algún día, o directamente ibas a internet y ya está. Para al final eso, convertir el videojuego en un juego online. Que el juego online al final sí que acaba siendo socializar
porque muchos jugadores hablan mientras están jugando, pero es una socialización mucho más impersonal. A veces no conoces con quién estás jugando, la conversación se basa simplemente en el juego, en insultarse, etc. Y las arcades, pues como podemos ver, también tenían esa faceta multijugador, no era simplemente que te ayudasen, en plan, mira, tienes que hacer esto, aquí se juega así, sino que directamente eso, tenías estas máquinas que admitían hasta 6 jugadores a la vez, como esta que es X-Men del 92. Y por otro lado, las LAN parties, que podríamos hablar lo mismo. Antes eran multijugadores entre personas que se conocían, que tenían algún tipo de nexo, y que eran eso, pequeñas cosas que la industria ha convertido en un mercado al que explotar. Principalmente es a través del juego online, y como podéis ver está lleno de publicidad por todas partes. Pero brevemente eso no quiere decir que ahora mismo a los jóvenes que estamos jugando a videojuegos seamos gente que no quiere socializar o que seamos asociales. De hecho podemos ver cómo han surgido multitud de bares cuya principal estética, como este que está en Madrid, es reunir a gente que tenga esa misma pasión e incluso permitirles disfrutar de los videojuegos allí en el bar. Es decir, simplemente que los videojuegos están muy asociados a la educación, a cómo somos, y que realmente son patrimonio. Entonces, si son patrimonio, nosotros que somos de arqueología, ¿podríamos estudiarlo? La respuesta puede ser sí. Este es un ejemplo de una portada de un libro en el cual hay diversos objetos. En ellos, pues, simplemente cualquiera de nosotros al verlo podría ver. Que sea un CD o que sea un cartucho nos está hablando de la capacidad de almacenamiento que pueden tener e incluso de la piratería, algo que afectó mucho a PlayStation. La industria de dónde se produce, sus características, la opinión pública que tenían sobre esos objetos por la violencia, por ejemplo, o el tema que ha contado mi compañero de Voltaire. Es decir, que los videojuegos, cómo jugamos, etc., está influido de tanto un contexto sociohistórico, como puede ser eso, la Guerra Fría, por ejemplo, por el desarrollo militar de Estados Unidos en los videojuegos, o una evolución de los propios videojuegos debido a cómo jugamos. Brevemente, pues vamos a analizar eso de cómo podemos sacar un videojuego. Primero estaría pues, la arqueología del hardware, que es si tú tienes un disco, te habla pues, de en qué época se producen los discos, en qué época están los cartuchos. Luego, por otro lado, tendríamos la arqueología del software que he llamado, que eso es la que nosotros menos sabemos porque está más ligada a la informática, es decir, cuando se construyen códigos, los códigos se superponen y tienen cierta similitud como si fuera un edificio. Y por otro lado, ya tenemos la arqueología del desarrollador, que empieza a ser más interesante. Y es los desarrolladores, cuando crean un videojuego, qué crean y por qué lo crean. Cuando, por ejemplo, una representación del pasado, como puede ser Rise of Rome o Shadow of Rome, se suena más que de repente pongan a los bárbaros de una determinada manera, realmente no te está diciendo que les han puesto porque les ha gustado, sino han dibujado a ese bárbaro así por cómo nosotros pensamos que son esas personas. En el caso este que he puesto de Skyrim, pues podemos ver una clara similitud con el mundo, una especie de gótico vikingo o algo así. Y por otro lado, la arqueología del videojuego, que ya estaríamos aquí hablando sobre qué tramas ocurren, mecánicas, etc. Pero no acaba ahí, sino que los videojuegos últimamente, gracias al multijugador, al final han hecho que estemos interactuando en mundos virtuales, que es, pues, al igual que interactúan los romanos en Hispania, pues podemos interactuar nosotros en No Man's Sky, por ejemplo, que es uno de los videojuegos que más han estudiado. Y al final esto incluso tiene su representación hoy en día en la realidad, es decir, que estemos aquí reunidos en un Retro Madrid, al final estamos haciendo una reunión de personas debido a un contexto basado en los videojuegos. Y esta es una pequeña lista que han hecho esos autores, en las cuales podemos ver qué uso se le da a la arqueología. Entonces, ya centrándonos otra vez en los mandos, en los controladores, yo he decidido dividirlos en dos partes principalmente, que son los de emulación y los de simulación. Los pads de simulación son... creo que está al revés. Los pads de emulación son aquellos en los cuales los controles no están ligados a la acción que tú realizas. Cuando tú aprietas el botón X en PlayStation, el avatar salta y no tiene ninguna relación con lo que tú has hecho. Sin embargo, en Time Crisis, con una pistola, si tú disparas, el personaje dispara. Es decir, eso nos está hablando sobre cómo jugamos está relacionado en cómo somos. De una relación más directa. Sin embargo, eso sí, todos los videojuegos han intentado acercarse a esa simulación de lo que estamos haciendo. En ese ejemplo es el Rumble Pack de Nintendo, que fue el primer mando que introdujo la vibración. Es decir, cuando algo explota, el mando vibra y eso te transmite un sentimiento, una situación que te remita a lo que está pasando en el videojuego. O directamente en el mando de PlayStation 4 y en el de Wii, tienen un micrófono para que cuando el objeto que tú estás teniendo hace un sonido, el mando suena. Por lo cual el objeto que tú estás cogiendo en el videojuego, si es un arco por ejemplo,
suena y te suena tu mando, te sientes más cercano a ese objeto que si suena de la pantalla directamente. Brevemente, hablando sobre qué es la evolución, para entenderla, cuando nosotros vemos la evolución, eso siempre pensamos provenimos del chimpancé y te creas una línea de chimpancé-persona. Pero eso no ocurre así. Al final la evolución es una adaptación y eso se puede ver en los videojuegos, en los controladores principalmente. Es decir, un animal se adapta para sobrevivir mejor. Los mandos se adaptan para ser más vendidos. Y no es un desarrollo tecnológico. Ya que eso, siempre tenemos muy en boca la palabra de que el desarrollo está muy guay, el desarrollo es lo mejor, pero realmente el desarrollo no es intrínsecamente entendido como tal. Como por ejemplo la revolución industrial, no puedes decir que sea un desarrollo en plan, joder, qué bien. Ahora no se produce en España, sino que se produce en un país explotando a personas. O el tema del coltán, por ejemplo. Y metiéndolo un poco de arqueología, ya que estamos, en el bronce manchego, la situación en la edad del bronce es de prácticamente poco conocimiento. Es decir, al inicio de la edad del bronce no hay ninguna gran agrupación humana, no hay grandes asentamientos, pero de repente llegan a un punto de crisis ambiental, un periodo muy seco, con pocas lluvias, y toda la población se reúne en torno a esas montillas, que no sé si os sonará esta principalmente, que es la montilla de la Azuer, parece prácticamente un castillo medieval. Entonces, justo cuando acaba ese periodo de crisis, toda la población, sin ningún tipo de violencia y sin nada, vuelve a su modo de vida anterior. Todos los investigadores habían visto cómo esto era el desarrollo de la civilización en Castilla-La Mancha, y sin embargo no es eso. Es simplemente que por un periodo de crisis se ocupa. En otro ejemplo lo podríamos encontrar en la cultura de Agar, que es una cultura en la que siempre habían dicho que era el primer estado de Europa, que es una palabra que les gusta mucho. Y sin embargo igual, toda la gente que estaba en contacto con estas poblaciones no quería formar parte de esa cultura. Y cuando desaparece igual, desaparece sin dejar rastro y sin dejar como una herencia. Entonces, decimos, ¿por qué evolucionan los videojuegos? ¿Evolucionan por una mejora tecnológica? Evidentemente las videoconsolas sí, es decir, PlayStation 4 tiene más potencia gráfica, de RAM, etc., que PlayStation 1. Pero sin embargo los mandos no tienen un avance tan grande. Es decir, mejoran sus capacidades técnicas, obviamente, mejoran ciertos aspectos, pero es sobre todo la manera en la que nosotros jugamos. Antes de meternos ahí directamente, vamos a hablar un poquillo más de desarrollo, ¿vale? Bueno, pues como ha dicho mi compañero, pues enlazando con el tema del desarrollo, nos preguntamos, ¿cómo es posible que este desarrollo se ejecute, ¿no? Y bueno, además de que es una idea que proviene desde prácticamente el siglo XVIII sobre el progresismo como realización, ¿no? Como realización como sociedad, ¿no? Y cuanto más se avance mejor, ¿no? Linealmente hacia arriba, ha sido necesario en un punto de la historia que ese desarrollo fuera productivo. Entonces, ¿cómo es posible que este desarrollo, digamos, beneficie al mercado? ¿Vale? Supongo que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de la obsolescencia programada, que viene a ser al final que los productos tienen una vida útil muy corta, con lo cual entramos en un ciclo de comprar, tirar, comprar. Documental que, por cierto, os recomiendo ver si no lo habéis visto, con el mismo título, Comprar, tirar, comprar, que yo desconocía esta situación hasta que visualicé el documental, en el cual te explica, grosso modo, que esta situación viene desde finales de los años 20 a principios de los años 30, con una crisis brutal, ¿no? Y se inventaron esto de, bueno, hacer las cosas con una duración tan sumamente corta que la gente se obliga, ¿no? Se obliga a comprar cosas nuevas. Entonces, la consecuencia negativa que tiene esto de la obsolescencia es pues mucha basura, muchísima. Y en el caso de la electrónica es bastante terrorífica, porque además es súper contaminante
Y bueno, se generan pues alrededor de 50 millones de toneladas al año de basura tecnológica, con lo que os podéis imaginar la cantidad de mierda que se genera. Pero bueno, de aquí hace unos años, y bueno, el motivo de Retro Madrid básicamente es ese, esas cosas que se consideraban basura, básicamente, se han recuperado como nostalgia, ¿no? Esa vuelta a los 80, sé que es una imagen muy pop de los 80, pero es que me ha hecho mucha gracia. De tal manera que, bueno, mucha gente que vivió esa época, pues por su infancia y demás, pues ha querido recuperarlo. Lo que ha ocurrido al final es que se ha producido un mercado en paralelo, ¿no? De tal forma que la gente compra esos aparatos que ya están obsoletos, que nadie usa, y digamos que se ha creado un fenómeno nuevo, y es, bueno, he puesto poquitos ejemplos, pero la mayoría los podéis haber visto en los stands de Retro Madrid. Por una parte tenemos gente que ha creado demos que explotan el hardware, ¿no? de estas máquinas. Antiguamente, en los 80, quizás un Amstrad se explotó aproximadamente un 10%, y hay gente que ha llegado a conseguir sacar un rendimiento de aproximadamente un 40%, ¿no? Como es el caso de la demo de Batman Group, que algunos de vosotros lo conoceréis. Y además de esta gente que se ha dedicado a investigar esa línea, hay 3 personas que se han dedicado a hacer juegos nuevos para estas plataformas. Aquí tenemos el ejemplo de los amores de Brunilda para Spectrum, si no recuerdo mal, y el Tesoro de Pokémon para Amstrad. Y luego, otros ejemplos que tenemos es también herramientas de desarrollo, como es el caso de la CPTLera, que es un motor para juegos, para poder crear nuestros juegos para Amstrad, o sea que es que hasta herramientas tenemos para esta función, ¿no? También tenemos el Landanator, que es un hardware, es un supuesto cartucho con mogollón de juegos para Spectrum. Y bueno, es un pequeño ejemplo de que también se hacen modificaciones electrónicas para estos ordenadores, ¿no? Y aparte de la creación de esos videojuegos nuevos, demos, también se han aplicado otras funcionalidades para estos ordenadores. En este caso he puesto al mierdofón de Pela Borbone porque me hizo mucha gracia el utilizar un Amstrad como supuesto máquina orquesta, ¿no? con la que este hombre tocaba junto con la guitarra. Y al otro lado tenemos un ejemplo del trabajo de Raquel Meyers, que básicamente pinta sobre el píxel, ¿no? ¿Y qué quiero mostraros con estos ejemplos? Pues que, bueno, que al final, a pesar de que se esté generando esa cantidad de basura constante, ¿no? Por suerte se puede reaprovechar, ¿no? Esa tecnología. Significa que realmente no es tan inútil como se creía en su momento y se le puede dar nuevos usos, y de tal forma que nos podemos replantear si incluso los ordenadores que tenemos hoy en día o los móviles pueden tener más uso que decir, bueno, he pasado 3, 4, 5 años, ya no me sirve y lo tiro y genero más basura, ¿no? Y bueno, básicamente esta ha sido mi pequeña intervención y doy paso otra vez a mis compañeros. Ahora brevemente vamos a hablar un poco de esa historia de los controladores. Y hemos querido poner un lanzamiento tanto en Pinball, porque muchos de vosotros también lo hacéis, y porque al final acaba siendo la primera interacción que hacemos con otro medio. Es decir, cuando nosotros pulsamos un botón en un pinball clásico, aunque sea electromecánico, al final tú estás interactuando con un juego a través de una máquina. Ellos también tuvieron sus primeros problemas. En torno al 30 a los 40
veían a estas máquinas como demonios. Es decir, decían que promovía el azar, que promovía vagos y maleantes, así que empezaron a destruirlos, principalmente en Nueva York. Esta prohibición incluso de las típicas leyes absurdas que siguen existiendo en Estados Unidos. De hecho, me parece que en Oklahoma creo que se quitó la prohibición hace unos 2 años. Y las primeras consolas domésticas, pues, teníamos aquí Magnavox. Entonces, cuando hablamos de Magnavox y de la industria en general, siempre acudimos al mercado estadounidense. Decimos como que Estados Unidos ha sido la cuna del videojuego cuando, aunque es la que fue más importante en sus inicios, no es del todo cierto. En el caso de España, por ejemplo, tenemos Overcall, con la fama de haber sido los primeros en desarrollar una videoconsola en España, aunque esta videoconsola es una copia de Overcall, tanto en la forma, en los videojuegos y en todo. Eso sí, dentro de las copias fue de las mejores copias, así que un puntito han ganado. Y luego tendríamos en Argentina, que tienen otra copia, esta vez la llamaron Telemac de Panorama. Junto a ellos, pues habría que hablar de todas las industrias, principalmente de software, como británicas y francesas, que fueron de las más potentes en su desarrollo posterior, como puede ser eso, tanto máquinas como pueden ser Commodore. En Japón también podríamos hablar de eso, de Color TV Game, que es parecida también a la anterior, a Magnavox Odyssey, y que fue el precedente de Nintendo en el mundo de las videoconsolas. Y por último, pues en esas más destacables hemos metido a Atari. Creo que la fecha la he puesto mal, pero no. Atari 2600, que se compraba con un joystick. Fue de las primeras videoconsolas en introducir ese joystick, ya que permitía una mayor cantidad de movimientos posibles y al final permitía mejorar el juego. Hasta el punto que directamente las perillas o knocks fueron prácticamente eliminadas y quedaron como residuales en algún videojuego, como pudiera ser el Padel, la especie de conf que tenían para... sin embargo, eso, los joysticks siguieron teniendo un largo recorrido, con ColecoVision en el 82 y Atari incluso en el 86 lanzaron como periférico principal un joystick. Sin embargo, ya no era el momento de los joysticks y Atari tuvo que dar más o menos una marcha atrás y en la siguiente versión ya lanzarlo con un pad. ¿Por qué? Porque en el 82 nació Vectrex. Vectrex, aunque es un modelo demasiado antiguo, por así decirlo, de un pad, ya que luego no ha tenido mucha continuidad, sí que tuvo continuidad a través de NES. NES ha sido el mando que a día de hoy más o menos estamos jugando, a través de sus transformaciones. Como podemos ver a través de la Super NES, más o menos el modelo es bastante parecido. Gana un poco de tamaño, ganan en botones, etc. Pero la forma es parecida. Con el tiempo les aparecerá saliendo espacio para poderlos agarrar mejor. Pero sin embargo, fue un modelo que al final tuvo tanto éxito que los otros modelos distintos fueron acabándose. Atari Jaguar, por ejemplo, no tuvo mucho éxito, no se debe exclusivamente obviamente al controlador, pero a partir de esa época desaparecen los controladores que tienen números. Igualmente Commodore, el motivo de la desaparición de Commodore en el mundo de la industria del videojuego no se debe a esta videoconsola, ni a ese controlador ni nada, pero a partir de esta época podemos ver que los joysticks se convierten en accesorios secundarios usados para videojuegos de ordenador o de videoconsola asociados a un tipo de plataforma, como puede ser conducción, por ejemplo. Y entonces es cuando ya acudimos en la década, a finales del 90, a cuál es el modelo definitivo de mando, que es el DualShock. PlayStation lanzó un mando, que es más o menos el modelo que lo vienen siguiendo, en el 94, pero que tras Nintendo 64 se dieron cuenta de que tenían que mejorar un poco. Entonces crearon ya DualShock, que era mucho mejor porque además de tener botones traseros, 2 botones traseros, tenía vibración y tenía movimiento de los joysticks. Y es el modelo que podemos decir que podemos encontrar hoy en día. Los únicos cambios que podemos observar, o se pueden observar más o menos, están en las conexiones, la adición de botones sociales, como puede ser el botón de compartir directamente, que tienen casi todas las videoconsolas hoy en día, que nos habla de eso, de en qué mundo estamos, en un mundo en el que se juega online, en donde al final jugar es un fenómeno social. Una pantalla táctil que también nos habla de ese desarrollo de los videojuegos y controladores, y el micrófono que antes os hemos hablado. Sin embargo, eso no podemos hablar de un modelo efectivo, porque al final acaba siendo como ese síntoma de superioridad que sienten muchos gamers, por así llamarlos, en plan, no, es que yo juego a PlayStation 4 o a Xbox One, así que soy la cumbre de los jugadores. Cuando dices, a ver, realmente la mayoría de las personas acaban jugando a juegos a través del smartphone. Que dices, bueno, sí, su calidad no es tal, etc. Pero al final, si lo que estamos hablando es de la repercusión que tiene en la sociedad, hay que hacerles un apunte a ellos. Nosotros no los hemos incluido mucho porque consideramos que es un propio género en sí mismo.
no hay un control único, sino que tenemos tanto emulación de pads, como puede ser el videojuego de Lego, en el cual pues simulan que en la pantalla hay un pad, juegos de simulación en la cual es muy directa, es decir, tú tiras de la tirachina y el pájaro sale. Y luego de una simulación muy digital, que es tú mueves hacia abajo y se mueve hacia abajo como en Candy Crush, pero que al final, es decir, tu acción no es lo que aparece en el videojuego. Entonces, claro, los videojuegos, el problema que han tenido principalmente es todas esas leyendas negras que hay a su alrededor. No sé si conoceréis muchos a Polybius. Surgió una leyenda que en el 82 el gobierno estadounidense realizó un arcade, la puso, me parece que era en Oregón, y cuando los niños se iban allá a jugar, pues acababan o con náuseas, con pesadillas, insomnios y miles de enfermedades así. Y decían que cuando acababan de jugar en las arcades, iban a cerrar y se acercaban dos personas de negro a pedir información. Entonces la leyenda negra era que el gobierno estadounidense está desarrollando ahí estudios sobre efectos de los videojuegos, de narcóticos, etc. Es bastante falso porque si de Estados Unidos se sabe los controles que hacían con LSD, seguramente estos estudios también hubieran salido a la luz. Sin embargo, nos hablan de los peligros que tienen los videojuegos, es decir, una leyenda que nos habla que los videojuegos son peligrosos, y la influencia que ha tenido el gobierno estadounidense, que tampoco ha sido poca, por la industria armamentística y la Guerra Fría, en el mundo de los videojuegos. Y es que eso ha calado bastante en la opinión pública. Y de hecho, cuando acudíamos, y seguimos acudiendo, a un periódico que nos dicen alguna información, al final lo que nos transmiten es esto, que los videojuegos son la peor droga que existe en el mundo. Principalmente la noticia así más novedosa era del 92, del 23 de diciembre del 92 o 93, que decía, adictos, la nueva droga, es la segunda droga peor que el crack, por delante de la heroína, de cualquier cosa. Y dices, a ver, realmente los juegos pueden convertirte en adicto, pero como si cualquier otra cosa, tampoco hay que ser tan extremistas. Por otro lado, otra de las leyendas negras que tienen los videojuegos es que son cosas infantiles. Entonces, siempre te han dicho, oye, ¿qué haces cuando todavía videojuegos? Eso es muy infantil. Y dices, seguro que es muy infantil. Yo no creo que sea muy infantil. Es decir, tanto toda la cultura que llevan detrás, todas las historias que tienen, hay muchas que son más infantiles, es evidente, pero hay otras que están pensadas para adultos. Otro de los problemas es eso, que no tiene una vertiente muy social. Cuando hablamos de eso, de personas infantiles, podemos ver en el gráfico que aunque haya más personas infantiles jugando a videojuegos, hay muchísimas personas adultas que también lo hacen. El problema ese que he dicho antes es que el primer dato que recogen las secciones de videojuegos a nivel estatal más grande, la EBI, es datos económicos. Es decir, no importa la cultura, no importa qué transmiten, etcétera, sino lo más importante es cuántos millones han recaudado. Al menos tenemos la suerte de que tenga esa gráfica de datos. Y eso, asociado a la sociabilidad, siempre han dicho que los famosos hikikomori japoneses, las personas que se recluían, era debido a los videojuegos. En España también hay algunos casos y la prensa obviamente lo achacó a la Play. La prensa, pero también las opiniones de algún público, decía que no, que la culpa es de la Play. Porque desde luego no va a ser culpa de fracasos laborales, fracasos estudiantiles, una presión excesiva por la sociedad para que triunfes y destruyas al otro. Y entonces, en lugar de verlo esto como algo que realmente es social y que tiene muchos efectos beneficiosos, lo han visto como eso, el demonio. Y dices, ¿realmente somos tan asociales? Este es el bar de antes, el Pixel Bar de Madrid, en el cumplimiento de su 6º mes de apertura, donde podemos ver que obviamente está vacío y todos los meses sociales y sin relacionarse entre ellos. Otra de esas leyendas negras, en plan, no, ¿por qué estar jugando videojuegos si son súper violentos? Es cierto que sí, que tiene una influencia de la Guerra Fría, y que tiene mucha temática militar, bélica, pero realmente de violencia no tiene mucho. Esto se lanzó en el 76 y ya fue el demonio, en plan, ¡buah! ¿Qué están haciendo estos locos? Es un videojuego que tenías que atropellar en un cementerio de demonios. Pero es que, eso, se pusieron súper locos, pero es que tú lo ves. Es decir, eso es la persona. Es decir, esto te puede convertir, vamos, en la peor caraña del mundo, trastornar tu cabeza. Y vamos, ya esto ya sí que fue la repera. Mortal Kombat, que además tiene animaciones humanas, es decir, es como fotografía montada. Con estas imágenes, pues también dijeron que, claro, que esto era lo peor de lo peor. Luego te preguntas, oye, ¿qué pasaría si directamente cuando se inició la industria del videojuego tendríamos nuestras capacidades de hoy en día? ¿Qué opinarían de esto? Ya, vamos. Y es que sí que es cierto que hay muchas aventuras que puedes decir que son manipulables, como puede ser Grand Theft Auto. Entonces, cuando tú acudes a historias como estas, sí que puedes pensar, joder, tienen violencia. Pero realmente piensas, ¿realmente esto te puede influenciar? Existe una gran cultura en todos los medios, es decir, existen narcos,
Y con Narcos, aunque ha habido polémica, la polémica de Narcos ha sido por el anuncio que tuvieron en Sol de Blanca Navidad, no porque tiró violencia o cualquier otra cosa. Y este es uno de los sucesos trágicos en España que también se achacaron a los videojuegos y que en todos los sitios del mundo dijeron, uff, tiene el pelo relativamente parecido al de Final Fantasy, así que la culpa de que haya cometido ese crimen ha sido de Final Fantasy. Entonces, replantándonos ese de los videojuegos son violentos, hay videojuegos que tienen una violencia obligada. En esa violencia obligada realmente no tienen mucha importancia y digamos que tú matas a una persona con un Call of Duty, pero porque el juego consiste en disparar. Es decir, no te replanteas qué estás haciendo. Luego hay otros videojuegos que tienen una violencia lúdica, la cual la violencia es relativamente obligatoria. He señalado dos. Uno que tiene mecánicas éticas, como podría ser Fable, que no sé si sonará, pero es un videojuego en el cual tu personaje es un héroe y puede cometer acciones buenas o acciones malas. Si haces acciones buenas te conviertes en el de arriba, que es como el típico héroe de películas, y si haces acciones malas, como yo que sé, matar a un campesino, pues te conviertes en una especie de demonio. O Skyrim o Grand Theft Auto, que tienen mecánicas jugables. Tú puedes cometer violencia sin más y te sale como un minijuego adicional, por así llamarlo. Es decir, si en Skyrim matas a alguien, te persiguen los guardias, si en Grand Theft Auto te persigue la policía. Pero decimos, ¿esa violencia jugable realmente nos convierte en monstruos? La respuesta evidentemente es no para nada. Es decir, hay miles de problemas más que atacar que eso. Cuando tú juegas a Grand Theft Auto tú no piensas, ¡guau! La vida del narcoterrorista está súper divertida, voy a ser yo uno. Sino que al final lo que hacen es mostrarte una historia en cual, como las drogas, como la violencia en las calles, puede fastidiar la vida de muchas personas y que realmente se debería combatir. Entonces, cuando nos acercamos a un videojuego, no pretendemos que ese videojuego nos transmita las ideas directamente, sino que supuestamente debemos acceder a ellos con una conciencia crítica. Por eso Grand Theft Auto no lo puede jugar supuestamente un niño menor de 18. Cuando tú tienes ya un raciocinio suficiente y te acercas a esos videojuegos, dices, joder, no me están viendo esto directamente, sino que la están criticando. Es decir, hay que educar de una manera crítica para que así esos videojuegos se puedan entender como realmente son. La mayoría de los estudios han visto que esos videojuegos no son violentos. Es decir, la opinión pública dice que transforman a monstruos a las personas, pero cuando hacen estudios se dan cuenta de que no. Incluso los controladores tampoco. Este es un estudio que se hizo principalmente usando, supongo que no lo hice directamente, los mandos de Wii, porque es un estudio sobre cómo afecta los controladores que van por movimiento en la sensación de violencia, identificación, etc. Al concluir el estudio, aunque se basó en encuestas, se dieron cuenta de que las personas que jugaban a Wii sí que se sentían como más hostiles tras jugar, pero en una escala del 1 al 20 habían aumentado 0,5 puntos, de en torno al 5,6 al 6,1. Es decir, es algo nimio. Y sin embargo, pues aumentaba mucho la capacidad de identificarte con el avatar. Al tú realizar la misma acción que estaba realizando el avatar, sentías que lo estabas jugando y estabas más inmerso. Por lo cual tenía más efectos beneficiosos. ¿Efectos beneficiosos para qué? Pues tanto para apoyar a personas con movilidad reducida, tanto hacerlas más felices, como vemos en otra imagen que me ha gustado muchísimo, como directamente a que sean personas activas, a mejorar capacidades cognitivas, también a mejorar capacidades sociales, es decir, ese sentimiento de compañerismo que puede provocar jugar un videojuego juntos es algo muy beneficioso que puede ayudar. O directamente esto, los señores mayores jugando viejecitos, también es otro estudio que dice que las personas mayores que juegan a videojuegos son un 15% más felices. Es decir, siempre han tenido esa gran peste negra detrás de lo malos que son los videojuegos, cuando realmente esa evolución, esa identificarse, han convertido a los mandos en lo que nosotros somos, los mandos se han ido convirtiendo en lo que íbamos queriendo más o menos, y han tenido muchos efectos positivos en nosotros. Si no, no existiría una reunión como esta en Retro Madrid, otras ferias de videojuegos en las cuales no las hacen la industria, sino que las hacen personas que se identifican con una cultura, con personas que dicen, joder, esto me interesa, me siento más o menos identificado con ello. Por último, queríamos poner esas pequeñas conclusiones a modo de pregunta. Son unas preguntas un poco retóricas, pero bueno, para casi eso, luego podemos hablar un rato, lo que sea. Entonces eso, ¿los videojuegos influyen en nuestra forma de ser? Yo diría que sí. Hay muchas personas aquí que están con una convicción muy fuerte, en plan, nadie reúne una colección tan grande si no tiene un motivo ulterior que coleccionismo, que no creo que haya aquí demasiado, coleccionismo sin más. Luego, por otra parte, eso. Estamos llegando al final del camino en el desarrollo de videojuegos. Al final, ¿en qué consistirá un videojuego? ¿Cuál es el objetivo último? Identificarse con ellos, conseguir que seamos más, eso, que no haya un nexo tan duro entre videojuego y persona.
¿Es sostenible el sistema en el que estamos actualmente de compra y venta tan absurdo? ¿O deberíamos intentar fomentar otro modelo? Y por último, eso, si finalmente ya están todos los videojuegos aceptados en la opinión pública, ¿y por qué? Es así, en modo de spoiler, realmente el gran éxito que está teniendo comercialmente ha hecho que la industria haya cambiado la opinión pública. La opinión pública ya general sí que suele ser es bastante bueno, los videojuegos son útiles porque generan beneficios. Luego, a través de esos beneficios económicos, ya sí que hacen estudios sobre beneficios en la salud, etc. Y bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por haber asistido. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, lo que sea, aquí estamos. Dejo por si acaso aquí las preguntas. Muchísimas gracias. ¿Cómo creéis, dentro del tema este de los controladores y la influencia, cómo creéis que va a afectar ahora la introducción de realidad virtual, ahora que parece que está un poco más en serio, con todo? Ya que aún no han encontrado un paradigma de control que sea tan inmersivo como visual o auditivamente tienes en la realidad virtual, ¿cómo creéis que puede evolucionar? No sé si has hecho el comentario porque en el 96 se creó la Virtual Boy, por ejemplo. Todo, se han hecho varios intentos de realidad virtual. Al final, yo creo que sí que puede tener mucho éxito, no en un futuro muy inmediato, es decir, no en la próxima generación, ya que sigue siendo algo que es difícil de producir y difícil de costear por todas las personas. Es decir, yo creo que los pads tipo el mando de la Play van a pervivir durante muchísimo tiempo. Es cierto que los beneficios que tiene son muchísimos, ya que estás mucho más inmerso en el juego, tienen también muchos valores educacionales. No ha tenido esa crítica tan negativa porque desde el inicio la realidad virtual han ido aplicando también eso a operaciones, al mundo de la medicina, etc. Yo creo que al menos durante el futuro más cercano van a convivir los dos sistemas. Seguramente cada vez tenga más éxito la realidad virtual y también va a tener mucho más éxito seguramente los smartphones. Conforme vaya avanzando mucho su capacidad, al final es mucho más cómodo jugar en el móvil que jugar en casa. Aunque sea en el camino, en el metro, al final pues va a haber mucha más gente jugando ahí. Así que yo creo que llegaremos a un punto en el que se están los tres modelos a la vez. Hemos estado hablando de que los controladores han ayudado a que gente con movilidad reducida cada vez haya podido jugar más, sea porque la industria ha avanzado, sea porque ellos mismos se han buscado las castañas. Incluso estamos viendo en los últimos tiempos que por fin se empieza a tener en cuenta la gente con problemas de oído, con problemas de visión parcial, temas de daltonismo, temas de baja visión. Sin embargo, parece que hay una especie de mota negra ahí, que es la ceguera absoluta, que es como si no se jugara. Y cuando se crea algún juego, digamos que se separan absolutamente los videojuegos destinados a gente ciega de lo de gente que pueden ver más o menos. ¿Creéis que con el tema de la realidad virtual y la inmersión en audio podremos llegar a un punto en el que todos podamos jugar en lo mismo? Una menos. Es un tema muy interesante, el de no poder ver en los videojuegos. Y sí que se ha hecho algún intento que sea todo por, igual que se hace en el cine, sea de descripciones y sea de toma de decisiones. Eso depende sobre todo que la industria y nosotros reclamemos que se hagan cada vez más inversiones en sistemas de detección de voz, en sistemas Kinetic, si recordáis, intentaba que pudiéramos jugar sin mandos, con nuestra voz y nuestro movimiento corporal. Falló porque la tecnología que usaban no estaba al nivel para llegar a esa comprensión de la interacción entre jugador y mundo virtual. Entonces, simplemente se trata de esto, de cada vez tener más conciencia con gente con problemas para jugar y nosotros pedir a los desarrolladores, ahora mismo tenemos redes sociales como Twitter, Facebook, la prensa del videojuego es cada vez más crítica, nosotros somos cada vez más críticos y conscientes y en algún momento, igual que los videojuegos se acostumbran se diseñan para muchas plataformas, distintos controladores o viceversa, llegará un momento en que podemos elegir en la pantalla de opciones o por comandos de voz decidir que no podemos jugar el juego como se diseñó para el gran público y podríamos disfrutarlo igualmente todos y hablar de ellos luego en ferias o con amigos. Yo creo también que el problema que pasa es que la industria lo único que le mueve es el dinero. Entonces, si el mercado es demasiado pequeño,
no van a gastar recursos en investigar en ello, al menos a muy corto plazo, salvo que la opinión pública sea muy exigente, en plan que todo el mundo se lo pida, o que haya ayudas públicas para que haya esa igualdad de los videojuegos. Al final no hay demanda porque, no hay demanda porque no hay oferta, y no hay oferta porque no hay demanda. Es la pescadilla que se muerde la cola siempre. Solo nos queda hacer presión nosotros. Como jugadores, al final somos lo que mandamos en este sistema. Como consumidores, si nosotros no compramos varias cosas, o nos criticamos y damos mala fama a la empresa que lo produce, o le exigimos cosas, tenemos el peso suficiente para que esto se mueva. Aunque luego no seamos los primeros beneficiarios, pero hay que tener ese punto de peso. Visibilizarlo, visibilizarlo, visibilizarlo. Así está. Al final es todo igual. ¿Una duda más? Habéis estado haciendo pues, desde los primeros videojuegos, cómo han ido avanzando y cómo han influido también en la sociedad. Pero a diferencia de otras formas de expresión como puede ser música, películas, fotografía, ¿creéis que se puede generar algún tipo de contracultura o desafío a las ideas establecidas algo con el videojuego? Que es algo que, a diferencia de otros medios, no hay. Ahora con los indies puede ser que como ya no necesitas el apoyo de una industria para expresarte realizando videojuegos, puede que se dé más ese tipo de contenido. Yo creo que hoy en día hay incluso algunos desarrolladores que intentan hacer una cultura contrahegemónica, pero que resulta muy paradigmática porque al final ellos están inmersos en ella. Uno de los últimos juegos que he jugado ha sido Assassin's Creed Origins, y cuando tú vas caminando por Egipto, de repente te oyes a muchos egipcios decir cosas como es que los griegos dicen no sé qué desarrollo, pero ¿desarrollo para quién? Es decir, dentro de un videojuego supercapitalista te ponen que hay una empresa muy malvada y que los protagonistas buscan conseguir la libertad, pero dices, joder, es que tú estás inmerso en esto. Es decir, la empresa es una empresa súper grande, una multinacional, que tiene diferencias entre sueldo a trabajadores enorme. Es decir, los trabajadores que están en India cobran pues, una décima parte de los que están en Canadá. Los afiliados de Canadá cobran mucho más, el que tiene el mismo puesto en desarrollo cobra mucho más en Canadá que en India. Entonces, que esa empresa esté vendiendo un mensaje contrahegemónico que ellos mismos están incumpliendo, joder, me resulta un poco chocante. Aún así es cierto que esta historia que nos hablará mi compañero de videojuegos contrahegemónicos muy famosos, y seguramente la industria indie puede ayudar mucho a conseguir que haya más mensajes. Al final los videojuegos, como tú has dicho, es una forma de expresión y sí que se desarrolla dentro del sistema de mercado y todo eso, pero como es una tecnología, la tecnología es aprovechada por las personas. Tengan ideología una u otra, todos podemos desarrollar esto con ponernos a programar, y de hecho muchos informáticos que tienen la facilidad de producir sus propios videojuegos con sus propias preocupaciones y luego enseñarse al gran público, que esto es lo que hacen las obras en todas las artes, o casi todos los autores. Entonces, sí que se desarrollan videojuegos para dar a conocer ciertos problemas que no se hablan normalmente en los AAA, otros aspectos. Y no es ahora con los indies, que el movimiento indie se ha potenciado en estos últimos años, pero siempre ha existido un poco el primer videojuego del Space Wars, que se desarrolló aparte del Tennis for Two, que fue de desarrollo propio independiente, fue, digámoslo, marginal, pero tenía esas preocupaciones, es decir, nunca ha estado cerrado la expresión artística en el videojuego como expresión artística, a ser contrahegemónico, a ser contrasistema y luchar contra ello para dar a conocer y dar el sentimiento de tu ser. Por ejemplo, hay un videojuego, ¿cómo era? Harman Harris, puede ser, que es de los 90. Es un juego pequeñito que la historia es que una constructora se carga tu casa. Bien, sí. Entonces ellos intentan lo que vivimos en Madrid, por ejemplo, ahora con la gentrificación, o en otras muchas ciudades grandes y barrios. Intentan meterse en una constructora súper grande que solo piensa en su beneficio económico y se quiere cargar tu casa y demás. Entonces tú vas y te tienes que enfrentar a los capataces, obreros, la gente que manda la constructora, hasta que llegas al jefazo. Y al jefazo acaba bonito, le convences para que empiece a tener otro tipo de actitudes frente a la sociedad y demás. Pero ahí está, es decir, que has tenido un proceso de jugabilidad.
En los videojuegos, en el mundo occidental, es donde estamos metidos, entonces es donde tenemos más conocimiento, pero se desarrollaron juegos en la Unión Soviética, Corea del Norte también tiene juegos, todas las potencias económicas en el mundo pueden desarrollar juegos. Cuba también desarrolla juegos, si bien algunos tienen temáticas políticas para beneficiar el sistema en el que están, otros tienen preocupaciones de otro tipo. Es decir, si nosotros, si seguimos el videojuego estadounidense, se ha basado y se ha potenciado cada vez más ahora mismo en los últimos años del patriotismo, de la preocupación militar, de la lucha, de la invasión, de la liberación, que es un sentimiento generalizado en Estados Unidos, si bien hay contracultura, como sabemos. Se puede hablar de otros sistemas que, por ejemplo, en la Unión Soviética se desarrolla el videojuego no para ser competitivo precisamente, sino para desarrollar habilidades. Es darle más valor al trabajo, dar recompensas, que sea todo otras preocupaciones. El problema que tiene Occidente es el factor competitivo. No problema, pero sí ha sido algo identitario en el videojuego, que sea siempre competitivo. Pero si bien nos vamos a juegos de rol, en los que se inspiraron a partir de los años 80, son cooperativos, y somos nosotros al final eso, que vamos tirando sobre qué jugamos, qué decidimos. Y ser críticos con los juegos bélicos, ser conscientes a qué están atendiendo. Los videojuegos nacieron, por desgracia, en el contexto de la Guerra Fría, y mucha gente bebemos de la cultura en la que estamos viviendo y luego hablamos de ello en nuestras expresiones. Entonces, simplemente crear un videojuego en el que seas un punky y vayas poniendo barricadas o enfrentándote a la policía, porque está reflejando una sociedad y una preocupación. Entonces tiene esa faceta que siempre va a estar ahí, yo creo, como tecnología, porque el videojuego no está ligado a una ideología. Ahora lo he dicho lo del punky con la barricada, me he acordado de un juego que sacó Rockstar, los que hacen GTA. Yo creo que era para Play 2, el State of Emergency, que precisamente consistía en combatir a una multinacional porque se creaba un estado de emergencia y tú encarnabas a bandas de scams, ¿no? de Los Ángeles, o a un punky que pegabas a skinheads que había a skinheads nazis que había por la calle y tenías que luchar contra la corrupción por un estado, que es algo que a Rockstar le gustaba mucho. Provocar, ¿no? Y lanzar eso, que luego es verdad que Rockstar es una de las que está metida y genera un dinero, sobre todo con el último general online, que todavía después de 5 o 6 años que hace que salió GTA V, todavía sigue en el Facebook, el fin de semana del cohete, no sé qué, y toda la gente compra. Pero es verdad que también a mí me hace pensar que porque a los videojuegos, ¿no? En ese aspecto se les exige, ¿no? Por ejemplo, a Bruce Springsteen nadie le dice, escucha, si mucho estás en favor del desarrollo social y tal, pero estás ahí, ¿no? Sony, por ejemplo, Rega Machine, son grupos que están top, que están metidos en, o Michael Moore, por ejemplo, en el cine. Es verdad que los videojuegos, yo creo que todavía por esa infantilización que se les quiere hacer, todavía pero por parte de observadores serios, todavía ellos están un poco acomplejados de esa infantilización a la que se les ha sometido. Un poco más rápido del mundo. De hecho, es algo que yo también he reflexionado, ¿no? Que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que con el cómic pasó igual. O sea, el cómic era una cosa que se veía como infantil, para niños, y bueno, la historia ha demostrado que hay cómics que son, jolín, o sea, te despiertan. Efectivamente, o sea, los de Alan Moore son increíbles. Yo soy súper... Esto estaba fallando un poco. Sí, mejor. Pues eso, o sea, yo, a ver, la historia del videojuego es relativamente corta, también se ha movido por, digamos que muy por algo underground, ¿no? Y ahora que se han apropiado las grandes empresas, pues
pues claro, es más complicado generar esa contracultura y para crearla pues hay que tener en cuenta que claro, que si la gente no está muy despierta políticamente, pues también va a ser más difícil que te lo compren. Entonces debes de ir con ese de, bueno, quiero culturizar a la gente, pero sacrificar también esa parte de, digamos, económica, ¿no? Pero vamos, que opino igual que tú. Y por cierto, me encanta ese juego, lo tengo que jugar. Me llama la atención. Claro, pues dentro del mercado humano no suele ser muy caro. No, pues se puede encontrar fácil por 30 euros. No sé, yo tenía por mirar y estaba a 400 euros una híbrido de 10. Ese es el otro problema. Sí, porque se hicieron bastante. No sé, ya yo lo que creo que al final con los videojuegos retomando mucho precio porque se hicieron poco y quedan poco. Por eso cuando vas a una tienda retro, los que más tienen por ejemplo de Game Boy son los juegos de Disney o de películas que se hicieron un borrón y sobraron y todo lo que hacen. Los que no quiere nadie. No es así. Bueno, al final es que con el retro se ha generado un mercado alternativo de coleccionismo y él tiene pues el mismo problema que si compras reliquias. Es lo mismo. ¿Alguien más? ¿Nadie se atreve? Sí, luego podemos seguir la conversación arriba, que creo que hay que ir dejando la sala para... Sí. Es verdad. Pues echa. Todos vamos a invitar que cuando estéis en el Retro Madrid o ya habéis estado, tengáis atención a los juegos que jugáis, a qué controladores usáis, qué controles os dan para usar y demás. Entonces, simplemente tener atención a esas cosas y pensar, pues, ¿a qué viene todo esto? Muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, encantado.